asistencia, ya es tarde, bueno, no es tarde en horario, pero es en cuanto a pues, el esfuerzo, el trabajo de todo el día. Entonces voy a tratar de ser lo más visual, lo más ameno que se pueda. Entonces, miren, les voy a platicar números enteros en arreglos poligonales y le puse luego el subtítulo Puentes Inesperados. Porque lo que voy a hacer es mostrarles trabajo de investigación que estoy haciendo junto con mis alumnos, pero aterrizarlo a algo que sea muy entendible. Porque aparte de la teoría de los números, que es a lo que me dedico y es lo que va a ser el tema, nos presenta desde sus orígenes la teoría de los números, nos presenta enunciados muy fáciles de ver. Ahí está el último teorema de Fermat, por ejemplo. Ahí están problemas que son muy fáciles de visualizar, de entender, resolverlo, y es otro asunto. Ya es otro asunto. Entonces, parte de lo que voy a hacer hoy son cosas de esas. Mostrar ciertos elementos de la teoría de los números, pero cómo podemos tejer un puente entre dos visiones que aparentemente no tendrían mucha razón de ser. Empecemos. La conjetura de Goldbach. Empecemos con la conjetura de Goldbach, que es una conjetura que pues ustedes conocen. En pocas palabras, la conjetura nos dice que todo número par, mayor o igual que 4, puede escribirse como una suma de dos primos. Todo número par, suma de dos primos. Todo número impar, una suma de tres primos. Impar mayor o igual que esa. Suma de tres primos. Pues sí, la conjetura más o menos la terciaria ya se ha avanzado, ya prácticamente se puede decir que está demostrada la terciaria, de una manera sintótica, sí, pero prácticamente está. La binaria todavía sigue. No voy a hablar desde la conjetura en sí, demostrarla, no me he lanzado a intentar, no, sería suicida intentar demostrar algo de eso. Ahí se me podría ir la vida y no llego a nada. Finalmente tengo que entregar el reporte anual y si les digo 15 años y no he llegado a veces, ¿para qué te metes a demostrar algo que no se puede, no? Pues no, el asunto no va por ahí. Pero lo que sí tenemos es que podemos empezar a razonar el asunto y decir, bueno, ahí está, tenemos una representación como suma de dos primos o suma de tres. Pero la primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, tenemos en el caso de la binaria, tenemos que todo entero es una suma de dos primos. Tomémoslo como cierto, es conjetura todavía, pero tal parece que no falla. Tomémosla como cierto. Pero entonces podríamos preguntar, bueno, ¿tendría que ser única la representación? Por ejemplo, el número 10, suma de dos primos, 5 más 5 o 7 más 3. Quitemos el 3 más 7, no consideremos la permutación. Pues ahí tenemos un ejemplo de un número muy pequeño que tiene dos representaciones. Pero conforme va creciendo el número, podemos pensar que tiene más representaciones. Entonces llamémosle G de n a esa cantidad, la función cantidad de representaciones. Veámoslo como una función. Una función G de n, una función discreta, que entonces va a estar corriendo en los pares. Si graficamos la función, nos va a dar esto. Ahora aquí cabe decir que hemos trabajado este programa, no es algo que ya esté. Ahorita saqué una imagen en un print screen para ponerla aquí, pero este es un sistema que hemos venido trabajando como por 6-7 años. Un sistema que desarrolla muchas cosas actualmente. Y de paso les digo que estarían invitados a ir a ver el sistema, si alguien quiere integrarse a todo lo que voy a decir ahorita. Mucho de lo que voy a hablar hoy, o la mayoría prácticamente son temas en los que estamos trabajando, seguimos trabajando. Estarían invitados quien quiera a visitarnos, a integrarse si quieren a alguna faceta de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La función, la gráfica de la función G, es decir, en el eje de las X están los n pares. Y tenemos cada uno de los puntos de arriba, es mi cantidad de representaciones. Como pueden ver, uno diría, pues es que esto pareciera que no está tan desordenado. Pareciera que tiene una cota ahí muy bien definida, esta función cantidad de representaciones. Incluso nos daría aquí como ciertos elementos de sectores. Entonces lo primero que vimos es, bueno, esto no está tan desordenado. Cabe decir que la que sí es conocida, a partir de las siguientes gráficas, ya es menos conocido. Esta de la binaria es la única que es conocida. Se le conoce como el cometa de Goldbach. Se empezó a desarrollar en 1983. Y todo esto no hubiera sido posible
ni en el 83, ni para atrás no era, sin los sistemas de cómputos. Aquí tenemos un ejemplo de que hay cosas que no podríamos visualizar, porque en la teoría podemos pensar muchas cosas teóricamente, pero visualizarlas prácticamente, si no es en esta época ya, no podríamos visualizar muchas cosas. Este es un ejemplo. Entonces tenemos el cometa de Goldbach, ya no le puse el nombre ahí. Pero resulta que no es un asunto nada desordenado. Aquí tenemos unos ejemplos que si le decimos a los pares, a ver, empezar trabajando con módulo 6, se le empezó a pedir al sistema que nos graficara de acuerdo a ciertas clases de números. Aquí es un ejemplo que los que son múltiplos de 6 o congruentes con 0 módulo 6, resulta que estaban arriba. O sea, dentro de toda esa función que me dice mi cantidad de representaciones es esta de todos los enteros, resulta que los múltiplos de 6 viven arriba. Pues no era algo tan caótico. Resulta que los congruentes con 2 módulos 6, o los que son de la forma 6K más 2, resulta que estaban abajo. Ya no traigo la gráfica, porque como estamos en los pares, también entran los 6K más 4. Y resulta que también están viviendo acá abajo, porque aquí se ven huecos, ¿ya vieron? Aquí arriba en los azules no se veían huecos. Ahí no había huecos. Acá abajo sí. Resulta que si hacemos un zoom a esta gráfica, resulta que en este zoom, creo que está en el 100.000, del 100 al 120.000, algo así. Entonces es un zoom de la misma gráfica. Pero resulta que se van definiendo bandas. Entonces trabajamos sobre las bandas ya matemáticamente, porque una cosa era lo que nos muestra la visualización y otra cosa era es justificarlo, entender matemáticamente qué es. No basta con verlo, porque uno dice, sí, en efecto, ahí hay algo. Entonces hemos trabajado sobre las bandas, sobre los sectores. Cuando digo sectores es que al inicio se veían 2 grandes sectores y luego son las bandas. Trabajamos con formas modulares, trabajamos con teoría de Hartley-Littlewood, trabajamos con todo eso, densidad de los números primos en clases de equivalencia, para tratar de entender todas estas franjas, este comportamiento, quién estaba viviendo en cada franja, qué tipo de números. Actualmente también lo tenemos en proceso y estamos tratando de trabajar desde el punto de vista fractal también, desde ese punto de vista. Pero déjenme decir, y me van a decir, bueno, y los puentes inesperados, algo que nos sorprendió muchísimo es cuando programamos en el sistema y le dijimos, a ver, dentro de los números pares, le dijimos al sistema, danos los números, aquí no podríamos hablar de primos, son los pares, pero los, llamemos de cuasiprimos o los más chicos, eran los 2 por un primo. Y al sistema le dijimos, grafícanos, muéstranos las imágenes de la función g de n, pero para los 2p, nada más para los 2p. Y sorprendentemente los 2p, su cantidad de representaciones como suma de 2 primos, es esto. Era algo sorprendente decir, ¿por qué ahí esperábamos que estuvieran regadas las representaciones? Y más con lo caóticos que son los primos. Y resultaba que no. Con base en las fórmulas de Hartley-Littlewood, más o menos ya tratamos de justificar el por qué. ¿Por qué pasa esto? Pero esa parte era fascinante. De no verla con un sistema, no se podía imaginar tan fácil. A lo mejor uno hubiera dicho, sí, pues matemáticamente todo indica que parece que es una franja, pero no resulta que era cualquier franja. Era algo muy bien definido. Pero regresemos ahora a la terciaria. Nos podríamos quedar en la binaria, es muchísimo, pero veamos la terciaria. A partir de la terciaria ya no se encuentra, no tiene nombre, pero le seguimos llamando ya la función de Goldbach, pero esta sí ya es más propia del trabajo que hemos realizado aquí. Echar a andar la gráfica de la terciaria y de todas, porque son muchas, era tener los sistemas trabajando, eran a veces meses para generar las bases de datos, que nos pudiera desarrollar todo esto. Porque cuando uno ya le da el sistema es porque ya están alimentadas las bases de datos. Pero entonces cuando se programó para que el sistema nos dijera cuál es la GDI, ahora le llamamos GDI para la terciaria. Entonces lo mismo, si todo entero impar es una suma de 3 primos,
Entonces la función G de n es la cantidad de representaciones para cada impar. Y la gráfica, así como la binaria nos dio una cosa que parece como un cometa, la terciaria, ¿qué creen que nos dio? Nos dio esto. La terciaria, cuando esperábamos algo, también un tipo, pues algo de cometa, algo más o menos desordenado, algo, no, nos arrojó sorprendentemente esto. Esta es la representación de la cantidad de representaciones de cada entero impar como suma de 3 primos. Sorprendente. Y no dejábamos de sorprendernos porque nos iba arrojando más datos. Por ejemplo, arriba viven solamente las representaciones de los congruentes con 1 módulo 6 o los de la forma 6K más 1. Están allá arriba. Abajo están los 6K más 3. Se empezaban a repartir bastante bien. Arriba la otra parte de los impares, los 6K más 5. Y la pregunta era también, ¿y los primos? Ahí sí entraban los primos directos. Directos porque son impares. Entonces la pregunta es, ¿cada primo cuántas representaciones tiene como suma de 3 primos? Se programó que el sistema no lo diera. ¿Y qué creen? ¿Qué es eso? Que viven arriba, pero no nada más viven arriba, este es un zoom. No nada más viven arriba, así como en la binaria, la representación vive abajo, es una cota prácticamente de todo el cometa. Resulta que la terciaria vive arriba, pero no nada más viven arriba las imágenes, sino que viven como en una vía. ¿Ya vieron? Este es un zoom. Están viviendo como en una vía. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, estuvimos trabajando y resultaba que todo parecía indicar que tenía que ver, no sé si aquí lo ven ver, bueno, tendrá que ampliar cuando me da tiempo de ahí la máquina. Aquí arriba no sé si logran ver una pequeña pestañita verde todavía. Es porque los 6K más 1 no tocan hasta arriba, pero los 6K más 5 sí tocan hasta arriba, ¿se fijan? Entonces, ¿eso a qué nos llevó? A pensar que tanto los 6K más 5 como los 6K más 1 ahí están viviendo primos, pero con diferentes densidades. Es decir, un conjunto todo parece indicar que era más denso que el otro, de primos. Y aunque sabemos por progresiones aritméticas de Dirichlet que los dos tienen una infinidad de primos, eso no había duda, pero tal parece que un conjunto y otro como que tienen más primos en determinados intervalos. Entonces eso permitía tener más representaciones de uno y otro, por eso tal parece que unos viven hasta arriba en la doble vía y otros un poco más abajo. Pero tenía que ver con las densidades de los primos, a la cantidad de primos que hay en una clasificación 6K más 5 es diferente a la clasificación que hay en los 6K más 1. En unos viven más primos que en otros. Eso nos llevaba a esto. Pero si no hubiera sido por la programación, estas cosas, ya esta doble vía, todo eso, imposible. Eso nos permite ver el cómputo actual. Entonces, aunque uno no se dedica, yo no me dedico al cómputo, de hecho yo no lo programé. Trabajaba yo con el computólogo, mi querido amigo José Antonio López Saucedo, mis queridos alumnos Gabriela Cervantes, Raúl, o sea, es todo un equipo con el que trabajo. Y la programación fue fundamental en esto. Pero luego viene el puente. ¿Cómo me adelanté? Aquí viene esto de los puentes inesperados. Hemos trabajado mucho esto, seguimos trabajando, pero luego reflexionamos y dijimos, a ver, si hemos estado trabajando en la representación binaria y decir todo entero es una suma, todo par es una suma de 2 primos, ¿por qué no tomar esos 2 primos, pero ya no como una suma? ¿Por qué no como una pareja ordenada? Es decir, si el número 10 se representa como 5 más 5 o 3 más 7 y 3 más 7, ¿por qué no pensar en la pareja ordenada 5, 5 y 7, 3? Y como todo entero par tiene una determinada cantidad de representaciones, entonces conforme el número crece, la cantidad de representaciones aumenta. Entonces ahora podemos pensar en conjuntos en una retícula o en el plano, simplemente puntos enteros, puntos con coordenadas enteras.
Y si tenemos puntos con coordenadas enteras, pero en la binaria todos viven en una recta, todos. En la terciaria lo mismo, pensemos igual, estamos en la terciaria, fíjense, en el número 33, su cantidad de representaciones, aquí está la cantidad, pero ya aquí está vista como puntos en el espacio. O sea, si suman cada una de estas, les va a dar 33. Son estas, pero pensémoslas como una representación reticular. Y empezamos a trabajar con esto. Lo primero que hicimos es, bueno, se supone que estas, si lo vemos de esta forma, la representación de los pares, es una recta. Es una recta donde estamos tomando los puntos enteros, pero no cualquier par de puntos, los puntos primos. En la terciaria es un plano con vector normal 1, 1, 1. Entonces, conforme cambiáramos la n, o cambiáramos acá la n, todo depende. Si cambiáramos acá la n, eran rectas paralelas. Si cambiábamos acá la n, son planos paralelos. Y en cada, tanto en el plano como en la, ahí estaban viviendo los puntos. Entonces el paso que dijimos, pues empecemos a trabajar en el caso de la binaria, dijimos trabajemos los puntos pensando en polígonos. Aquí en caso general dijimos vamos a trabajar en polígono reticular, dijimos trabajamos con polígonos reticulares, son polígonos simples, es decir, un polígono simple que no se crucen de los lados, no se crucen, que haga esto, que no vengan a hacer esto. Entonces dijimos, pues con esto también recurrimos al teorema de Pi, que nos calcula el área de polígonos reticulares, pero dijimos en la binaria, a ver, los puntos están viviendo aquí, no tomemos los simétricos, no tomemos si, en este caso 23 más 11, no tomemos el 11 y 23, no, nada más tomemos los de un lado, evitemos la simetría. Entonces dijimos, tomemos estos. En el caso, por ejemplo, que se da la intersección, está aquí, no tiene por qué estar aquí siempre. Pero dijimos, pues ahora pensemos en los triángulos, a partir del origen, el punto más distante hacia la izquierda de la recta y hacia la derecha, y formemos triángulos. Formemos triángulos, dijimos. Empecemos a trabajar los triángulos, y les llamamos triángulos de Golba. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo para n igual a 34, aquí están sus puntos, y empezamos a trabajar los triángulos. Y resulta que entonces los triángulos de Golba, aquí tenemos por ejemplo una representación de 50, 52, 50, aquí hay varios. Pero resulta que las áreas siempre eran enteras. Empezó a dar datos interesantes. Todas las áreas, cualquier área de un triángulo de Golba, es una cantidad entera, positiva, son áreas enteras, son positivos, pares. Y luego dijimos, veamos la función área. Echamos a andar los sistemas también y dijimos, pues ahora pensemos otra vez en el número par en el eje de las X, pero ahora el eje, la Y va a ser el área. Esa va a ser nuestra función. El área del triángulo de Golba. Y sorprendentemente, resulta que el comportamiento de la función área para cualquier número par, es decir, el área de su triángulo correspondiente, resulta que tiene este comportamiento, pero bastante bien comportado, que nos permitía hacer aproximaciones, ya sea con regresión, interpolación, poder asignar polinomios, un polinomio que nos pudiera dar el comportamiento. O sea, no esperábamos tampoco que las áreas hicieran esto. Eso es a lo que le empiezo a llamar puentes inesperados. Uno dice, pues estábamos con sumas, de ahí lo trasladamos a puntos, de ahí lo trasladamos a áreas, y resulta que el comportamiento sigue siendo bastante apropiado, bastante amable, diría yo. Y luego, todavía no. Pero luego nos preguntamos, bueno, si ya nos preguntamos en los primos, ¿dónde estaban viviendo los primos? En el cometa de Golba. ¿Dónde estaban viviendo los primos? En la representación terciaria. Entonces ahora nos podríamos preguntar aquí, ¿dónde están viviendo los primos de los 2P?
Que acuérdense que estos triángulos corresponden a la binaria. ¿Dónde están viviendo los primos de los enteros 2p? Así como los 2p vivían hasta abajo, ahora el área correspondiente a cualquiera de los 2p que sabemos que anda por aquí, dijimos dentro de esta área hagamos un zoom y veamos dónde está el área de cada triángulo correspondiente a un 2p. Y resultó que estaba acá. Que así como el área, perdón, la representación en el cometa estaba hasta abajo, resulta que la representación del área está hasta arriba. Está arriba. Aquí, por ejemplo, este pequeño zoom está entre el número 100.000 y el 200. No, el zoom es de todo esto. Sí, no, sí es esto. 100 y 200.000. Los 2p. Desde aquí medio se veía, pero cuando se llevaba zoom, estaba arriba el área. Tenía que ver, lo trabajamos, ya lo justificamos, tenía que ver con la cantidad, que a menor cantidad de primos, la composición del triángulo era mayor, entonces eso permitía áreas mayores, pero a menor cantidad de primos, sus representaciones eran menores, por eso unos abajo y otros arriba, todo depende del tipo de gráfica que queríamos, ya sea del cometa o de esto. Entonces esos puentes eran cosas que no esperábamos. Y que eso obviamente nos daba pauta a seguir trabajando y a seguir pensando en justificar todo lo que íbamos viendo, porque aparte el sistema nos sugería una bola de cosas increíbles y lo sigue, o sea, hay una, yo creo fácil hablo, no sé, 100 elementos de trabajo que nos sugiere el sistema. 100, porque no nada más es la conjetura de Goldbach, sino es muchísimas cosas que hace ahorita. Entonces la comparación del final ahorita de esta parte entre cómo la representación de los 2p acá y en el área arriba. En el área estaba arriba. Pero entonces si ya pensamos en las áreas de los triángulos, en la binaria de Goldbach, pues regresamos ahora a la terciaria. En la terciaria dijimos, los puntos van a estar viviendo en un plano. Y conforme se vaya moviendo n, son planos paralelos. Pero ahora sí ya no vivían en una recta. No, ahora sí estaban incrustados en un plano. Entonces ahí sí hablábamos de polígonos. Pero lo que hicimos ahí fue decir, bueno, estamos en polígonos. Polígonos en R3, pero que están viviendo en un plano. Y dijimos, pues aterricemos lo mejor. Aterricemos el polígono a una proyección a R2. Entonces dijimos, aterrizamos y nos damos una proyección a R2. Como el vector normal a cada uno de los planos es el 1, 1, 1, eso nos permitía que pudiéramos proyectar, nada más que eligiéramos lo que mejor consideráramos, ya sea que proyectáramos sobre X, Y, X, Z, Y, Z, podíamos proyectar casi donde quisiéramos. Decidimos proyectar sobre X, Z, por la cuestión de que ordenamos a los números de menor a mayor, entonces ahí decidimos y por ciertas repeticiones. Entonces, por ejemplo, el número 33, entonces tenemos aquí que estas son sus representaciones como suma de tres primos, ya vistas en R3, y luego las aterrizábamos en una proyección que obviamente se deforma, el polígono tiene una deformación, pero son deformaciones homogéneas. Entonces podíamos seguir trabajando. Pero ya que teníamos el polígono, ahí está una proyección, por ejemplo. Ya proyectando los números, ahí está una proyección y son los números. Pero dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar estos puntos? Con un polígono. Pero un polígono que haga esto, por ejemplo, algo así, así. O sea, es no convexo. Es no convexo porque va a tener estas entradas hacia acá, va a tener... Entonces, ¿qué dijimos? Trabajemos las envolventes convexas mejor. ¿Qué es una envolvente convexa? Dijimos, trabajemos envolventes convexas. Una envolvente convexa es cuando tomamos, por ejemplo, de este conjunto, me regreso a este. Una envolvente convexa nos dice, tomen cualquier punto, tracen una línea, y si esa línea tiene a todos los puntos de un lado, entonces ese punto podrá ser parte de una de las rectas de la envolvente. Y luego si tomamos dos puntos, y si de esos dos puntos, todos los puntos están sobre o de un lado,
es un lado del envolvente. Por ejemplo, aquí si tomamos estos dos y prolongamos, todos están de un lado. Por ejemplo, si tomamos estos dos y trazamos, ¿no? Quedan estos acá y estos acá. Ese no era. Esos lados no son candidatos a una envolvente convexa. Entonces, bajo ese criterio de envolvente convexa, entonces eran envolventes de esta forma, Entonces hay puntos que quedan adentro. Quedan adentro porque entonces ya cualquier recta que se trace, que una dos puntos, todos los puntos quedan de un lado. Todos quedan de un lado. Trazo esta, todos quedan de un lado. Aquí trazo esta, todos quedan de un lado o sobre un lado. Por ejemplo, estos no quedan dentro. Entonces decidió trabajar con envolventes convexas. Y bajo ese criterio de envolventes, el manejo de áreas ya no era igual. Pero igual seguimos trabajando. Llegamos también a criterios de áreas. Hasta notar algunas. Empezamos a trabajar los puntos fronteras, se me estaba olvidando. Aquí era importante trabajar puntos frontera y puntos interiores. Aquí entraba lo que usamos mucho, lo del teorema de Fick. Y empezamos a trabajar. Entonces decíamos, a ver, tomamos cualquier punto, cualquier número impar. Decíamos, tomamos un impar, entonces veamos su polígono, su envolvente convexa. Y hacemos comparación de los puntos interiores y puntos frontera del envolvente. Y ahí resulta que se empezaron a dar comportamientos muy bien definidos por obra de la función puntos frontera y puntos interiores. Se empezaron a definir cosas igual, muy bien comportadas, se empezó a ver en todo esto. De esto seguimos trabajando, sobre todo en las cuestiones de las áreas, porque esto sí ya no es tan directo, las áreas de las envolventes. Esto sí ya no. ¿Cuánto me queda? No sé. Somos 115. Ahí voy. Pero entonces la pregunta que sigue es, a ver, ya analizamos puntos en la binaria, puntos en la terciaria, y luego dijimos, bueno, si todo entero es una suma todo impar es una suma de dos primos, todo par, todo impar una suma de 3. Pues vámonos a uno de los problemas de Waring, así se les conoce, los problemas de Waring-Hilbert. Los problemas de Waring-Hilbert, ¿qué nos dicen? Que todo entero es suma de enésimas potencias, es decir, todo entero, todo m, todo número m, ahí sí ya ese no es par o impar, son los enteros positivos. Todo entero es una suma de cuadrados, de cubos, cuartas potencias, quintas, enésimas, el mismo entero. O sea, eso nos dice, y ya no es conjetura, está demostrado por Hilbert que todo entero es una suma de enésimas potencias, es decir, el mismo número lo podemos ver como suma. Actualmente ya sabemos cuál es la cantidad mínima, que esta es una bronca, porque cuando lo plantea Waring no dice cuánto es la cantidad mínima. Actualmente ya sabemos que todo entero es una suma de 4 cuadrados, eso lo demostró Lagrange. Sabemos que todo entero es una suma, fíjense, de cuadrados a cubos. Lo mínimo que se requiere para que todos sean suma de cubos se requieren 9. Pero para que todo entero sea una suma de cuartas se requieren 19. Va creciendo muy rápido. Y miren, ya para sextas potencias se requieren 73. Ahí está, 73. Para que todo entero sea una suma de sextas potencias. Hilbert lo demostró, eso está demostrado, que todo entero es una suma de enésimas potencias, la que quieran. Pero la demostración de Hilbert no dice cuánto es el mínimo. Actualmente ya se puede estimar, ya más o menos se tiene mucho de eso. Pero dijimos, a ver, si todo entero es una suma de cuartas potencias, de 4 potencias, perdón, de 4 cuadrados, si todo entero es una suma de 4 cuadrados, a ver, veamos este. La pregunta fue la misma, no tendría por qué ser única. Su representación como suma de 4 cuadrados no tendría por qué ser única. ¿Y qué dijimos? Pues veamos.
Veamos la función cantidad de representaciones como suma de 4 cuadrados. Generar la base de datos para esto se tardó como un mes. Un mes, que eran millones y millones y millones de operaciones. Eso lo hicimos hace como 5 años. No teníamos una supercomputadora. Ahora se quedó la máquina trabajando por 2 meses para tener la base de datos que nos pudiera dar para poder alimentar el sistema. Y cuando echamos a andar la gráfica, resulta que nos avienta esto. Miren, esto se parece a la de Goldbach. Por esta ya no es para par impar, porque esta ya es para todo. Todo entero es una suma de 4 cuadrados y su gráfica es esta. Esta es la gráfica. Resulta que le empezamos a pedir datos y le dijimos, a ver, dame a los congruentes con 2 módulo 4, es decir, los de la forma 4K más 2. Resulta que no estaba nada mal el asunto. Dijimos, pues están viviendo ahí bastante bien. Ay, bueno, ya puse el rojo, ya ni modo. El rojo, ¿qué era? Aquí ya podrían entrar directo los primos. Ya directo. Y le pedimos al sistema, se programó que nos arrojara las imágenes de los primos como suma de 4 cuadrados. Que todo primo es una suma de 4 cuadrados. ¿Cuántas representaciones tiene? Pues la sorpresa fue esta. No hay casualidades. Los primos son impredecibles, pero vean esto, y esto no es una casualidad. Más bien, todavía no logramos interpretar bien y entender bien a los primos. Pero vean esto, y esto no es casualidad. O sea, no puede ser que las representaciones de los primos como suma de 4 cuadrados estén alojadas aquí, las imágenes de la función. O sea, no puede ser así nada más. Es conocida la función que me dice la representación de la función de Jacobi, pero la función de Jacobi involucra signos y repeticiones, pero conmutan, es decir, A, B, C, D, si lo toma diferente a B, C, D, a todos, entran todos, entonces no se puede usar para esto el resultado de Jacobi. Actualmente estamos trabajando en esta. Estamos trabajando en las interpretaciones de esta función. De esta estamos trabajando en por qué están. Aquí nada más puse unas cuantas de las. Pero es fascinante cómo se van viendo las diferentes clases, cómo van viviendo. Y para saber interpretar por qué están viviendo ahí, claro, cuando le damos aquí un zoom, se abre, desde aquí más o menos se ve cómo se van abriendo diferentes canales. En un zoom se ve algo maravilloso, es un orden que dice uno no es tan desordenado como uno creería. Actualmente lo estamos trabajando con teoría de particiones para saber más o menos interpretar por qué se alojan de esa forma. Estamos siguiendo más o menos ciertas ideas de lo que se hizo con Goldbach, pero aquí es diferente. Entonces lo hacemos vía teoría de particiones. Y aquí dijimos lo mismo, pero todavía lo tenemos, esto todavía está en proyecto. El decir, bueno, si ya tenemos lo mismo de las cuartetas, todo eso, pues pensemos en las cuartetas, pero ahora en el espacio. Si todo entero es una suma de 4 cuadrados, tomemos las representaciones, el número base, y pensémoslo como puntos en el espacio. De 4 dimensiones, más bien. La proyección va a ser todavía no decidimos bien cómo vamos a hacer todo esto, pero la idea es, ahora llevemos estos puntos a una proyección pero en R3, y la proyección en R3 ¿qué va a ser? Un sólido, y la envolvente convexa ¿qué va a haber? ¿Qué va a ser? Pues una envolvente poliédrica. Entonces vamos a trabajar con sólidos, donde los puntos van a, ahora sí en el espacio, con la proyección. Entonces, trabajar con la envolvente poliédrica. Esos son los puentes que yo digo, puentes inesperados que uno dice, no sé, quizá en otro evento les cuenten qué van las envolventes poliédricas. A lo mejor lo más seguro es que dijéramos, ay, que no acabamos. Pero esa parte me entusiasma y me fascina, ya pensar, ya estamos trabajando en el, porque ahí va a tener que ser todo un sistema de visualización
Estamos viendo si nos puede ayudar matemáticas, si nos tiene que programar, todo eso, pero la envolvente poliédrica, esa idea me fascina nada más ya de estarla pensando. Pero así como estamos diciendo en el problema de y ya me lo acabo, ¿por qué no lanzar la idea lo mismo con esto? O con esta, o con esta, o con esta. Por ejemplo, si el de 9 cubos, pues veamos la gráfica, ya nada más les traigo, ya no voy a analizar ahí mucho. 9 cubos es esta. Esta cruz se tardó igual. Entonces aquí es lo mismo, todo entero es una suma de 9 cubos. Para números muy chicos se usa el 0. Se usa el 0 para números muy chicos. Pero conforme va creciendo n, la representación como suma de 9 cubos tiene este comportamiento. Y uno dirá, ay, pues bueno, pues sí, ya se ve, parece ahí un panal de abejas huyendo, quién sabe qué es esto. Déjenme mostrarles un zoom. Miren el zoom. Ese zoom está entre 90,000 y 100,000. Entonces, vemos esto y decimos, no, aquí no hay desorden. No lo hay. No hay. Tenemos que trabajar esto. Ya echamos a andar una de las primeras funciones que nos va a decir más o menos cómo están ordenadas las diferentes clases, quién está viviendo en qué y justificarlo. Si logramos todavía aproximar ciertos datos por vía matemática, necesitábamos hacer unos productos de polinomios, porque para eso estamos usando lo que se llaman funciones generadoras para que nos genere los números de particiones de un entero, funciones generadoras. Pero cuando lo metimos a matemática todavía no lo dio. Tuvimos que multiplicar 7, no, ¿cuántos fueron? 9 polinomios, 9 polinomios cada uno de 8, ya no me acuerdo de términos. El asunto es que fueron más de 40 millones de términos. El polinomio, lo que nos arrojó matemática, el polinomio era un equivalente, nada más imagínense, a un total, porque cuando lo pasamos a un PDF, el archivo del polinomio que nos aventó matemática, fueron 580 hojas del polinomio. Pero de ahí ya sabemos qué elegir, ya sabemos, o sea, no es de que voy a, no, ya sabemos quirúrgicamente qué necesitamos de ese polinomio de 580 hojas, ya sabemos, ya. O sea, ya no hay que ir a hacerlo. El asunto es que lo hiciera, y sí lo hizo toda la matemática, pero ya no nos va a dejar hacer lo que sigue. Bueno, antes del que sigue, la idea va a ser aquí la misma. Pues después, ya que vamos a tener esto, vamos a tomar también B1, B2, lo vamos a tomar como bueno, de 9, ¿cómo se le dice? De no sé qué, de 9 términos, es decir, vamos a ir a 9 dimensiones. Pero entonces ya nos vamos a ir a los politopos. Ya no vamos a intentar proyectar nada visual, ya no. Nos vamos a ir a teoría de politopos. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí a las dimensiones que sean. ¿Se podrán imaginar que hay trabajo para...? Porque mi hija no estudió matemáticas, sino hay trabajo para mis nietos. Uno dice que no va a tener. Toda esta información, todas estas bases de datos, todas estas gráficas, como diría el clásico, no las tiene ni Obama, en serio. No las tiene, porque hemos estado trabajando aquí por años esto. Y lo mismo sería, pues imagínense aquí, todo esto, estas sí las podemos, el sistema no lo hace, todavía nos hace las de 5, 6, es un montón. Pero luego la tirada va a ser esa, llevarlo a las formas geométricas ya de n dimensiones, de n, lo que sea. Entonces trabajo hay, los puentes inesperados ahí están, hay mucho que hacer, mucho que desarrollar. Dirán, bueno, a lo mejor ciertas cosas, ¿cómo lo llevo a mis alumnos? Pues es que a lo mejor hay cosas que uno puede plantearle a sus alumnos. ¿Cómo podemos ver cosas que aparentemente iban en asuntos aditivos? Ahí cómo lo podemos visualizar en la geometría. ¿Por qué no brincar de un lado a otro? Cuando aparentemente hay una separación que dice uno, no, estoy en algo nada más algebraico
o numérico, que estábamos en una cuestión aditiva, pues veámoslo de otra forma. Simplemente rompemos con que era aditivo, tomemos los números, veámoslo como ciertas parejas, ciertas triadas, lo que sea, visualicémoslo, y resulta que nos puede sorprender tanto. La cosa es hacerlo, aventarse y visualizar otras cosas. Porque uno a veces ve revistas, libros, y uno dice, ay, esto no se me ocurrió, se ve re fácil, está re... Sí, pero aquel se aventó y se le ocurrió y se aventó. Hay que decir a los jóvenes que se avienten, que hagan cosas, y no hacen esto, en muchas cosas de la ciencia, aventarse, pues. Esto fue lo que originalmente hicimos. Trabajábamos sobre esos resultados de la conjetura binaria terciaria, y un día fue que se planteó, veámoslo geométricamente, y la sorpresa fue enorme, enorme. Muchas gracias. Mejor puedo responder. Bueno, yo nada más comentar que, pues, es que es muy interesante ver cómo estamos muy limitados en la escuela, ¿no? En la escuela siempre nos limitan a 2 dimensiones, pero ya en nuestro mundo es tridimensional o más, y entonces esto nos abre un panorama de que pues, hay que salirnos de las 2 dimensiones y trabajar en otras dimensiones. Sí, que eso fue uno de los grandes triunfos del álgebra, de los grandes, porque el álgebra nos permitió pues, los vectores en la flechita, luego la flechita en el espacio, y luego vámonos a otras dimensiones. Ese fue uno de los grandes triunfos del álgebra. Cuando el álgebra se fusiona con la geometría, viene la geometría analítica, y de ahí al espacio y a n dimensiones. Todo el asunto vectorial lo podemos extender a cualquier dimensión, a cualquiera, y eso es fascinante, ¿verdad? César, en los distintos gráficos que nos mostraste, algunos parecían cometas, otros decías panales de abeja. ¿Se ha intentado dar vía interpolación cotas? Sí. Funciones entre las cuales están Sí. estos panales. Sí, lo hemos hecho. También estábamos trabajando sobre regresión lineal con asuntos estadísticos, TV estadística, pero sí, y logramos, por ejemplo, la función área, por ahí debe andar. Sí, tenemos funciones que nos aproximan muy bien, que nos aproximan este comportamiento, para poder ya dar que pueda hacer cierta predicción hacia dónde van y no esperar a hacer, porque hay datos que no los vamos a tener, el sistema nos arroja hasta cierta cantidad de números, pero luego aquí, pues a ver, veamos por dónde puede comportarse las funciones, y eso nos lo permite porque sorprendentemente tiene un comportamiento que no se espera, porque uno dirá, ay, tenemos un número, un entero, de ahí vemos su representación en primos, de ahí tomamos esos primos y formamos un triángulo. ¿Qué relación va a haber? No debería. La intuición nos dice no hay. Y cuando sale esto, pues dice uno, híjole, las cosas no son por coincidencia. Hay tantas cosas que yo creo que todavía no logramos entender. Que es cuando uno dice, yo siempre digo, la matemática, yo creo que nos ubica a todos de decir todavía tengo mucho que aprender en esta vida. Aquel que diga, no, pero yo soy un experto en tal, cuando uno está en las matemáticas que ustedes están, uno dice, no, soy un aprendiz, todo el mundo, yo creo, somos aprendices. En el caso de esa gráfica, me imagino que hay unas funciones por las cotas inferiores y una función por las cotas superiores. Han intentado utilizar un número muy grande, de tal manera que ver que sí se encuentra delimitado inferiormente y superiormente por esas 2 funciones. Sí, hemos trabajado las aproximaciones, incluso hemos trabajado, pero tenemos en proceso, igualdades, cuando las áreas son iguales. Y tenemos ahí dudas, si tiene que ver con primos gemelos, tenemos ahí dudas, pero ahí lo tenemos abierto. Es decir, a ver, tenemos las áreas, y resulta que luego sí tenemos igualdad. Ahorita que dices eso me acordé, porque hay momentos donde va a haber ciertas igualdades, y
y se siguen, o sea, aunque sea fuera un intervalo diario, no, resulta que en ese inter sí hay igualdades en la de arriba y la de abajo. Pero seguimos trabajando, o sea, las funciones sí, ya tenemos funciones de aproximación, pero de igualdad lo tenemos abierto, de dar criterios, de decir cuándo las áreas pueden ser iguales en dos números diferentes, dos pares diferentes con la misma área, es decir, que tengan la misma área del triángulo de Goldbach. Aún no sabemos por qué. Una segunda pregunta. Para un número muy grande, la diferencia entre las cotas superiores y las cotas inferiores ¿va creciendo o hay una constante? Hasta donde tenemos los datos, no, o sea, sí hay un cierto índice de regularidad. Tendríamos que avanzar todavía más, quizá programar más, todavía más, pero hasta ahorita sí tenemos cierta regularidad. Sí, todavía. Fíjese, ahorita lo voy a acordar, no me acordaba de las áreas iguales, todo esto es una muestra de que, porque todo esto, créanme, el trabajo que hemos hecho aquí, no lo van a encontrar y se sigue desarrollando. Por eso a la vez invito a que quien quiera o ver más. El sistema hace muchísimas cosas, luego echamos a andar ciertas funciones que nos dé datos y luego hacemos unos zoom y nos da como unos rizos. A veces yo le digo a nuestros estudiantes, un día hay que estudiar esos rizos, ¿qué está haciendo? No saben. Ahí hay trabajo por entender mucho del comportamiento de los números, pero a la vez uno sí lo puede llevar a nuestros jóvenes, sí podría llevarlo, este tipo de cosas, porque a lo mejor sí se les puede llevar gráficas, cosas, decirles, miren este comportamiento como escalerita o los rizos, y quizá entusiasmarlos, cosas de esas. Si alguien quiere un día, puedo ir a las escuelas de ustedes, les platico, o alguien integrarse al trabajo. Realmente están totalmente limitados. Pero algo más, ¿alguna otra pregunta? Nos mostraste unos en módulo 6, módulo 2. ¿Esos son ejemplos o escogieron por alguna razón 6 y 2 o nada más son ejemplos? Por ejemplo, esto fue, bueno, si mal no recuerdo. Módulo 6 nos permitía, en cuanto a los primos, nos permitía tener por lo menos dos clasificaciones, los 6,1 y los 6,5, porque los 6,2 y 6,4 no eran primos. Entonces, el módulo 6 nos permitía dos clasificaciones, no tener tantas. No lo hicimos en otros casos, sí llegamos a usar módulos mucho más grandes, porque nos permitía visualizar que entre más módulos lo vinculábamos con la cantidad de primos en los factores de un número y se nos hizo una repartición. Así hasta una vez le pusimos colores y se veía una cosa que todo dependía del módulo, eran los colores donde se alojaban. Pero usamos módulo 4, por ejemplo, en esta, en la de 4 cuadrados, sí estamos trabajando con módulo 4, es este. Sí, aquí estamos trabajando con módulo 4 porque nos clasifica muy bien el comportamiento de las clases. Si le daba módulo 6, como que se empezaba a regar. Se riega más aquí. Entonces aquí le decimos, dame los datos del módulo 4, es decir, dime los 4K, los 4K más 1, 4K más 2 y 4K más 3, nos los pone muy bien definidos. Pero si nos íbamos a módulo 6, no. El sistema afortunadamente está hecho, se programó para que le cambiáramos el módulo que quisiéramos, el que sea. Pero cuando hacíamos las pruebas en esta, aquí sí, resulta que aquí sí nos conviene módulo 6, no el 4. El 4 sí nos hace un regadero ahí y el módulo 6 no. O sea, todo depende el tipo de conjunto que queramos. Todo depende. Uno nos conviene más el 6 y en otros el 4, porque nos clasifica mejor. Esa es una de las razones. Otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta técnica. ¿Esto lo hacen en una computadora, esto? Originalmente se hizo en computadoras de la Facultad No Super, se programó en Visual Basic. Originalmente se tenía en paralelo
querido computólogo tenía en paralelo, creo que 3 máquinas. Eso hay un mini clúster. Y ahí lo tenía. Trabajaban a veces meses las máquinas. Eran máquinas rápidas, sí, pero dentro de lo que es rápido, en las máquinas no, lo hemos dicho, hay que ir a la super, hay que esto, pero no hemos ido. Porque ahorita afortunadamente sí tenemos las bases de datos requeridas. Ahorita sí. Sí, porque por estas cosas, para potencias mayores, pues era generar las bases de los números y cuántos sus cantidades, era de locura. Y eran meses. Pero sí lo logramos en aquella época. Sí lo logramos. Y sí, hemos planteado ir a la super. Lo hemos hecho. Sí, doctor, ¿tienes el nivel de doctorado, disculpa? No. ¿Te puedo comentar algo? Una pregunta. Ustedes se propusieron un objetivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Van a llegar a él? ¿Tarde o temprano tienen que llegar? Ya hemos llegado a varios, ya se han recibido varios con este trabajo. Entonces sí, ya no, objetivos ya. Entonces ya no hay pregunta. No, ya hay resultados, ya varios han obtenido sus grados, ya están publicadas cosas de estas, sí, ya. Pero es tanto que... Y no es la única parte de la matemática en la que estoy. Sí, no, entonces es dedicarme, pero no es la única área. Sí, entonces, pues por eso hay que trabajar en equipo. Pero sí, objetivos claros ya están. Ya están. Sí, se recibió un alumno, pero él se recibió en diciembre, los primeros días de diciembre, se recibió con el asunto de representaciones de números decagonales y luego números polígonos, bueno, partimos de las representaciones de enteros como números decagonales, ahí se partió, porque es otro asunto también de representaciones como números figurados, números poligonales. Esa es la otra. Que hay que ver eso, pero esa es otra de las facetas. Esa es otra. Pero sí, los resultados ya están. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pues le agradecemos mucho. Vamos a clausurar el evento. Me parece que está el doctor Barajas por aquí. No sé qué pasó, me permiten ir a ver y va a ser la clausura. Por favor.